Lo que sí que fue una tormenta anoche, yo no sé si tú lo viste, pero tenemos una portada fantástica porque además un chileno también se lució. Miren, por favor, el baile de Pedro Pascal en show de Bad Bunny en el Super Bowl es que fue increíble. Es que fue histórico. Claro, ese actor chileno tuvo cameo en el aclamado espectáculo de medio tiempo, en el que también aparecieron figuras como Karol G, Lady Gaga y Ricky Martin. Oye, de verdad yo encontré que además la producción, pensar que en tan pocos minutos hay que desplegar, pero un espectáculo fantástico, se pasaron los productores. Porque además contó con otras figuras que cantaron, por Ricky Martin, Lady Gaga. Imagínate. Esto es uno de los eventos más vistos. Mira, más de 100 millones de personas viéndolo en vivo. Espectacular Bad Bunny. No, espectacular. Y por eso no le pagan a los artistas. Porque es tanta la visibilidad que esto como es pura promoción. Pero sí les pagan los ensayos. Bueno, Solo por ir a ensayar, bueno. al equipo técnico le pagan $1000. Claro. Técnico, Pero o sea, igual. al artista ¿Cuántos no le pagan ensayos nada. hacen? No, pero Ahí lo que pasa es no. que esta es la mejor vitrina que podéis tener, Claro, mundial. mundial. Sí, espectacular. Oye, Ricky Martin también, que se veía increíble. Qué manera de decorar la escenografía. Fantástico, de blanco. Calma, No cualquiera se puede vestir de blanco. Pero mira, por ejemplo, hay ¿en cuánto se demoraron en armar el escenario? Ya, hay un timelapse. Y lo vamos a ver. Miren, por favor, porque además esto tiene que ser pero en tiempo récord, como los pits. Miren, ahí está. Ay, y claro, porque esto está en el medio tiempo. ¿Cuánta Y gente esto ocupa tiene que para ser, pero esto? muy rápido Mira, todo. aparecen hormigas. ¿Cuántas personas habrán ahí? ¿100? ¿Más que tú? Y Yo cada creo uno unas con su 200, rol, por porque eso. aquí nadie está dando instrucciones. Yo creo que hasta esto lo ensayan. Mire, con No, camiones. todo esto está ensayadísimo. Mira, son como unos camiones que entran, po. Sí. Con partes del escenario, qué como que El lo van escenario- armando el de a escenario poco. está armado con Como vehículos. modular, está listo, pues llegar y armarlo. como un nomás. Lego. Exacto. Como un Lego, justamente. Pero es que además no solamente instalarlo, todo eso tiene que venir con el equipamiento técnico, por ejemplo, los cables, el sonido, los micrófonos, los parlantes, todo eso, po. Qué ¿O no? increíble, ¿eh? Impresionante. ¿Y eso cuánto Pero, demoró? ¿Esto cuánto demoró finalmente? ¿Me puede ayudar usted? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos En minutos armar el demoró el escenario. armar? 13 minutos. Ah, no. El espectáculo duró 13 minutos. Claro, ¿cuánto duraba en armarlo? No, escenario? eso Claro, tiene que el haber sido entretiempo, 5 ¿cuánto duró el minutos. entretiempo para que Menos. armaran el Menos. escenario? No, No, menos de 5 minutos. Oh, increíble. No, además la cantidad de plantas que llevaron, porque esto Mira quedó la cantidad recreado de como al plantas. Caribe. Es como una ciudad. Mira. Tenían como una mini ciudad. claro, Sí. tenían que recrear el Caribe, Es claro. como un mini pueblito. Así, Sí, justamente ¿cierto? como un mini pueblito. Oye, les tengo otro dato. El vestido de Lady Gaga fue diseñado por un chileno. ¿En serio? Oye, pero Chile se robó la película entonces. Para que ustedes ¿Quién, vean quién, el quién? talento que hay aquí. ¿Quién? Sí. ¿Cómo se llama, Mauro? Diego Cajas. Cajas. Parra. Diego Diego Cajas Cajas Parra, sí, bien chileno. ¿eh? Bien chileno. Cajas. Mira. Ay, veamos el Instagram. Porque seguramente él mostró parte de la evolución, como tuvo el proceso de este Mira qué vestido. bonito el Además, vestido. primero, elegir el color, la Claro. combinación con el celeste y rojo. Qué bonito, ¿eh? Porque además sí es que como que no es habitual, pero se ve como llena de vida. Y además combina con sus músicos, mira. Está Mira, todo verdad, muy bien con la pensado. camisa de los músicos. Todo pensado. Sí, y aquí están los otros. Allá está Pedro. No, está El vestido de Lady buenísimo, Gaga me lo gusta. diseñó un chileno, mira tú. Me gusta, pero además, por favor, el detalle de las uñas, que también son rojas, sus accesorios rojos, pero no es primera vez que utiliza algo chileno. Espérate, y que el Mauro te está carrileando, Mauro, ¿es verdad? Sí, ¿Qué es de todo lo Chimbarongo? que dice es verdad. Que el sombrero de Chimbarongo. El sombrero de Chimbarongo. Pero es verdad. Una vez lo usó. ¿Es verdad? ¿Y lo usó? Usó un Ahí de sombrero de Chimbarongo, ¿verdad? Chimbarongo para ¿En los los Grammy. Grammy? Sí, de mimbre. De mimbre de Chimbarongo. Chimbarongo. Oh, qué buena. Oye, qué fantástico. O sea No, y que- además que tener la generosidad de usarlo. Porque ella se podría haber regodeado. Imagínate quién no va a querer vestir a Lady Gaga para un Super Bowl y claro. elige un chileno. ¡Qué bueno! ¿Tienen el Instagram del chileno? ¿Lo tienen por ahí? ¿Lo podríamos Mira, revisar? tiene una Avísame trompeta. ustedes, chiquillos. Una trompeta. trompeta de tatuaje.
unas notas Oye, musicales. sí. Siempre he pensado que un tatuaje ahí, debe ser Oh, doloroso. debe ser doloroso. Yo creo que por último aquí, pero aquí. Me pasa lo mismo. Ya, me pasa tenemos lo mismo. entonces lo primero que anunciamos. Las personas que eran las plantas. Ahí están, miren. Porque así era mucho más fácil el montaje, pues después terminaba, todos salían corriendo. ¿O no? Toda la razón. Sí, pues. ¡Mira! Pero no te puedo creer. Qué chistoso. Mira. Me preguntaban en la casa, ¿me vieron? Claro, ¿me vieron? ¿Me viste? Mira, y ahí se van. Pero qué increíble. Oye, fue como Mike Wazowski. ¡Salí en televisión! De planta. ¡Qué buena! Claro, pues eso es lo que veíamos. Yo pensaba que iban como vestidos como con una manta para no verse. Pero eran las plantas. Estoy esperando esos informes, Wazowski. Qué buena esa película. Está bueno, qué buena idea, porque además se dice, ya, ¿cómo lo podemos hacer para montar todo esto rápido? Claro, y a alguien se le ocurrió, bueno, que las plantas sean Ah, personas, pues ya están imagínate, corriendo. buenísima idea. Pues. Buena idea. buena idea. Debe haber Sí, sido po. idea de un chileno, te apuesto. Ya, harto Chile. Al arte chileno. No, pero mira qué bueno el disfraz en todo caso, porque ni se ven las personas. No. Muy Claro, buena se le ve porque- como la figura, las piernas, pero no se Claro. distinguen. Es que no es que todos hayan sido plantas, sino que los que están Las alrededor. bases de los que están en el borde. Claro, porque así Sí. tapaban la base de la Claro. otra estructura. Mira, con el frío que está haciendo en Estados Unidos, te digo yo que fueron los que mejor lo pasaron ahí. Totalmente. Está haciendo mucho frío. Sí, totalmente. Oye, ¿qué otra cosita más podemos revisar aquí? Hay una persona que no le gustó el show. ¿A Quiero quién? saber quién es ¿Quién va a ser? Donald ¿Qué? Trump. ¿Puede ser? Ese aquí, no sé. A ver, a mí me tica que no le gustó el ¿Quién show. creen que fue? A Donald Trump. ¿Qué dices tú? Obvio. ¿Quién ¿Trump? más? No sé, yo supongo. ¿A quién más no le gustó el show? A Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. No lo vio. ¿No A lo lo vio? mejor lo vio, pues. A lo mejor tiene tele. No tienen tele. No tienen ¿No tiene? tele en la ¿No cárcel. tiene tele? Uno supone que no tiene. Aquí Yo tiene. creo que tiene de todo. Yo creo, No, Ahí hay de acá lo todo. vieron yo creo que tiene de todo. Sí. Pero no lo sé. ¿A quién no le gustó el show? ¿A quién no le chiquillos? gustó el show, Mauro? El caballero del... El caballero del pelo cobrizo. No está. ¿A quién no le gustó? A Donald Trump. Ah, Bueno, pero... ahí. ¿Qué dijo? A ver. No le gustó el show. ¿Cuál fue su crítica principal, Mauro? Ahí está. Ahí está, Aquí ¿eh? está. Donald Trump publicó algunas palabras tras el show de tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl, Se aguantó. donde el artista representó a Latinoamérica y compartió un mensaje de unión para todo el continente. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos no quedó contento con la presentación y aseguró que este sería uno de los peores shows de la historia. Comillas, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia. No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia, expresó en su perfil de Truth Social. Ahí está el comunicado. El espectáculo de medio tiempo es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia, no tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo. Este espectáculo es una bofetada a nuestro país que establece nuevos estándares y récords cada día, incluyendo el mejor mercado de valores y las mejores planes de jubilación Ya. de la historia. Ay, No de hay pasadita. nada inspirador en este desastre de espectáculo Fue de la medio volada. tiempo. Recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real. Y por cierto, la NFL debería reemplazar de inmediato su ridícula nueva regla de inicio. Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo. Ya. Presidente Donald J. Trump. Primero quiero decir que esto evidencia que esa intención de tener un espectáculo o una propuesta paralela para que no vieran el show no le funcionó. Porque él vio el espectáculo de medio Claramente. tiempo.
Ah, ¿verdad? Sí. Pues, El líder lo de veo. esa organización. partió por casa. No, Claramente claro. lo vio. Tanto que lo criticó. Tanto que lo criticó, Él lo se dio vio. el tiempo. Pero además, ¿cómo habrá Pero sido? yo creo que lo vio para eso, justamente, para criticarlo. Obvio. Claro, pues sí, además aprovecha todas las instancias, porque aquí tiene que estar ahí hablando de los récords que tienen, estándares, los nuevos estándares, las jubilaciones y todo. Como que de pasadita también promociona todas sus medallitas. Ese show alternativo del Super Bowl no lo vio Donald Trump. ¿Quién estuvo ahí? Ay, ¿y quién estuvo en Sí, ese pues, ¿quién show estuvo en ese alternativo? show? ¿Quién cantó? A ver, estuvo... Pero más lentito, por favor. Pero espérate, Solamente- espérate. Más A ver, lento. Mauro, ¿por qué no te Ahora pones en el show. pantalla? Este no está soplando todos los datos. Puro norteamericano. Ponte en pantalla, po. Ahora sí, Mauro. Ponte en pantalla y cuéntanos el Ahí sí, cuento. ahí sí. Eso, A ahí ver, sí. a ver. Ahí sí. Dale. Ya. Oye, hubo un show alternativo que se hizo precisamente para los detractores de este show, digamos, masivo, exitoso de Bad Bunny, que lo hicieron personas que son seguidoras de toda la onda Trump y todo lo que él Claro. postula. Y ese show incluso estaba siendo visto por personas en el estadio. De hecho, habían varios videos en redes sociales de personas que con audífonos estaban con los celulares viendo el show y como haciendo alevosía de que no estaban ni ahí con lo que estaba pasando con Bad Bunny. Y de ahí en adelante poder darle visibilidad a este show alternativo que se transmitió por YouTube y que tuvo un alcance de hasta 6 millones de personas al momento. Oye, no es menor, ¿eh? Claro. O sea, No, pero uno en dice- contraste con los 100, O sea, pero ¿cuánto- 100 millones de eso, sus pues. No, 6. está bien, pero no deja de ser un número para hacer un streaming de medio tiempo. O sea, que gente enganchara con eso. Claro. Es harto, pues, chico. Claro, y además que el show de Bad Bunny tenía muchos simbolismos. O sea, hubo mucho guiño a todo este movimiento pro-latinos que él encabeza como artista que está en este escenario. ¿Se fijaron ustedes? Hay un momento en que Bad Bunny toma una pelota de Sí. fútbol americano y tiene un mensaje. Lo podemos revisar, miren. La pelota. Ahí dice, Together we are America. Nosotros somos América. Cuando él comienza a nombrar las naciones, Chile primero, se fue por orden, porque fue Ya, Chile, de sur a norte. Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela y ahí Centroamérica, hasta llegar incluso a Norteamérica, donde menciona Estados Unidos, Canadá. Todos somos América. O sea, no tenemos que tener estas divisiones. Y es por eso que también él presenta este estamento, digamos, político, artístico, que yo creo que es lo más llamativo del concierto de Bad Bunny. O sea, personalmente, y esto es mi opinión, creo que sin mensaje el show de Bad Bunny es sin pena ni gloria. Pero sí, lo que pero lo claro. hace grande, creo yo, es el mensaje político en el momento que lo hace. No, pero además que, Sí. mira, yo siempre he sido muy, ¿cómo se dice? Escéptico de la opinión política de los artistas en general, porque se dedican, no sé, pues, a cantar, a actuar, a pintar, pueden tener una posición política, pero eso no quiere decir, digamos, estoy pensando en que pastelero a tus pasteles, porque como que yo me pongo a opinar de medicina. Sí, pues no. No sé, no sé, como que, pero los mensajes bonitos, o sea, los mensajes políticos cargados de unidad, esos son muy valiosos. Yo creo que Bad Bunny lo que hizo fue un poco más conciliador respecto de la crítica previa. Porque Exacto. incluye a Estados Unidos, incluye a Canadá, ¿no es cierto?, en este concepto de Todos de América. las Américas, como una sola. Yo lo encuentro muy bonito lo que hizo. De hecho, se especulaba que él iba a salir con un mensaje como Eyes Out. Claro. Se especulaba que iba a salir con algo así, sin embargo mostró otro tipo de mensaje y lo podemos revisar también, que dice, ahí en la pantalla dice, The only thing more powerful than hate is Claro, love. Lo más exacto. poderoso... Lo único que claro, es más lo único poderoso más que el poderoso odio que- es el amor. El amor, exacto. Claro. Entonces, Un bonito mensaje. es un bonito mensaje. Yo creo que hubo también guiños a lo que incluso pasó con un niño. ¿Recuerdan ustedes cuando salió la noticia de esta detención de ICE por el niño de 5 años, Claro. que fue utilizado como señuelo para poder detener al padre? ¿Se acuerdan? Él hace este gesto de entregarle un Grammy a un niño. Lo podemos ver en la imagen. Por favor, ahí la van a poner. La imagen del niño la están buscando para poderla poner. Ahí está la imagen. Ese niño que se especuló por redes sociales que era el mismo niño, pero afortunadamente el New York Times
sacó un artículo donde se aclaró que este niño no es el niño real, sino que es un actor que simula, digamos, y de hecho tiene un guiño muy particular al propio Bad Bunny, porque hay una foto donde sale Bad Bunny chiquitito, vestido igual que este Claro, niño. porque la Ahí vamos a ver polera la es muy comparativa. vintage. La polera que usa el niño, ¿te fijas? es como- O sea, que típicas colores tierra y Exacto. rayado. Muy de los 80, ¿no? ¿Qué edad tiene Bad Bunny? Porque Bad Bunny debe ser 31. 30, ¿Ah? 30 años. 31. Mira, ¿31? Sí. Lo vistió igual. Ahí está la imagen, ¿ven? Ahí está la imagen de Bad Bunny frente a un árbol de Navidad, súper algo joven. muy caribeño, Sí. de tomarse una foto frente al árbol de Navidad. Y de ahí él lo viste a este niño como él está vestido en esta foto. Qué buena foto. Oye, qué, No, buen- total. qué gran detalle. Y le da un Grammy, pues le da su Grammy, este Grammy que fue muy comentado también, criticado, por ser un Grammy mucho más simbólico y político, quizás, que un Grammy artístico, siquiera. Porque había muchos que decían, ¿cómo Bad Bunny con este disco es capaz de ganarse un Grammy al mejor álbum del año? Totalmente en español, además. Pero muchos dijeron que este era un premio mucho más político, similar a lo que pasó con el Oscar chileno a la Mujer Fantástica, que también hubo ciertas Sí. opiniones de que era un acto más político. Para Pero es parte nadie, de lo que para se nadie dio, un ¿no? misterio que, ¿cómo se llama? Que estas agrupaciones son súper progresistas desde el punto de vista de que, por ejemplo, no son nada de afines a Trump. Entonces, si es necesario, yo no digo que no se lo merezca, por favor, que quede claro, pero si es necesario mandar un mensaje político a través de un premio, lo van a hacer. Total. O sea, no tiene ningún empacho. Totalmente. Claro, y es parte de la misma maquinaria, digamos, comunicacional que hacen todos los medios finalmente. Si ahora lo que se logra con esto es una visualización tremenda, Bad Bunny ya pone un timbre a una época de oro, una era dorada de lo que ha sido su disco, que sin duda también se vio aquí en Chile. Aquí en Chile fue éxito de sintonía, digo yo, de éxito de ticket, de taquilla. Pero 180.000 personas fueron capaces de ver a Bad Bunny. Digo, fueron capaces porque también hay un esfuerzo ahí de bailar toda la noche con los ritmos de ellos. Pero, ¿qué les pareció a ustedes el show particularmente? ¿Lo pondrían ustedes en algún ranking de los mejores shows del Super Bowl o no? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que más que un show musical, me quedo con lo que dices Espectáculo. tú, Mauro. Es con el mensaje de unidad, el mensaje político también, muy en contra de lo que ha hecho Donald Trump. Y finalmente también vamos a tener que poner mucho ojo porque es muy probable que esto marque también un precedente para próximas presentaciones en el medio tiempo del Super ¿Sabes Bowl. qué? A mí no me extraña que, por ejemplo, la Academia de Hollywood o, qué sé yo, los Grammy entreguen un mensaje político a través de sus eventos. Claro. Lo que me llama la atención profundamente es que sea la NFL. Claro. Es la NFL, la National League Football League. Football League. Lo que pasa es que si hay algo así gringo, pero gringo, americano, pero En la sí, NFL. americano, En la el fútbol NFL. americano. O sea, no se entiende Estados Unidos en el fútbol americano. No, claro. Mira, las ligas universitarias de fútbol americano llevan más gente que el fútbol chileno Sí. o que el fútbol argentino. Que fue así como comenzó. Sí, El espérate. medio tiempo era con eso, con más de universitaria. Y el, ¿cómo se llama? Y el fútbol de la preparatoria lleva más gente que la Liga Chilena de Porque eso a lo Fútbol de mejor Primera. implica que eso a lo mejor está diciendo que la NFL le está dando importancia al mundo latino también. Es po. que exactamente, por eso el mensaje este es más potente, porque Claro. efectivamente no es una agrupación que ya sabemos más o menos la Algo mirada muy que tiene, arraigado gringo. como Hollywood o como los Grammy, que sea la música, sino que es la NFL, Claro. algo que podría ser super maga. Porque Exacto. el fútbol americano Es está en como la el- raigambre la del gringo génesis de los profundo, del americanos, gringo, claro. claro. Entonces, que el mundo latino sea protagonista en esto, el mundo Totalmente. hispánico, por favor, más que latino, el mundo hispánico sea protagonista, es cuático. O sea, ya es no es un lo poco mismo más que allá sea- que simplemente... No es lo mismo que sea la una Major League publicidad Soccer, sectorial. la liga de soccer, que está más latina quizás, que no es lo mismo, esta es algo mucho más gringo. Claro, Exacto. por eso también la reacción de Donald Trump. No, pero fíjate, Claro. es bien curioso porque tú decís, ya no, que Donald Trump odia a los latinos. Ya, pero sea, todos esperamos un gallo más mensaje poderoso así. de su gobierno se llama Marco Rubio, po. Cubano. De origen cubano, si no me Entonces, equivoco, por otro lado también decir, no, que este compadre es un misógino. Pero su vocera de gobierno Sí, es mujer. ¿no? Mujer. O sea, dos cargos que son súper importantes y estratégicos.
Entonces también es como súper contradictorio. Es verdad que Donald Trump es súper difícil de leer. Claro, que yo creo ahí, Repe, que lo que hace Trump, más allá que tenga un latino dentro de su gabinete y también una vocera mujer. No, el hombre más poderoso de su gobierno es latino. Claro. Marco Pero Rubio. a lo que voy es que él con el mensaje generaliza un montón de mensajes, básicamente. O sea, lo que ha hecho el ICE en Estados Unidos de perseguir, de hostigar, de detener de forma tan violenta, e incluso matar a gente por no obedecer un poco, o incluso defender. Lo vimos hace un par de semanas. ¿Se acuerdan ustedes del enfermero que por defender un acto termina fallecido? Sí, pues. Entonces, yo creo que lo que acá se ha dado es un tremendo mensaje, mucha gente emocionada, incluida aquí Nati Gómez, que está acá. Estaba muy emocionada anoche. Yo le decía, amiga, pero tanta emoción. No, sí, es que ese punto es súper importante, porque ¿sabes lo que pasa? Es que la comunidad latina está muerta de susto en Estados Unidos por cómo está trabajando ICE, con qué digamos, violencia, fuerza está trabajando ICE. Porque incluso hasta los turistas están muertos de susto. O sea, No, y que afecta también a los mismos norteamericanos. También, po. Porque Una mujer que murió también al ser fiscalizada por ICE, sale escapando, le disparan y murió. hay muchos hispanos que son ciudadanos norteamericanos que hoy día andan caminando muertos de susto por la calle. Sí. Incluso con Le puede papeles al pasar a día. cualquiera. Sí, no, nacionalidad. Claro, o sea, nacionalidad, Nacidos allá. Sí. Pero tienen pinta de hispanos o latinoamericanos. Entonces, Que entre Chuta. ellos mismos se ha generado como una especie de rivalidad. exacto. Pero Complicado, miren, ¿no? raya para la suma, yo creo que como conclusión fue un show espectacular en Claro. términos de producción, de dirección televisiva. Muy bien eh, utilizados los minutos. Muy bien utilizado, creo que se hizo un buen statement político, cultural también. Correcto. Cultural, te diría yo. Yo creo que después de esto, él quedó muy feliz. Mira, tenemos algunas imágenes de lo que pasó con él después, celebrando con su equipo ya mucho más distendido. Y ahí uno puede ver que estaba verdaderamente feliz. Yo creo que acá cuando baila con Lady Gaga es una de las pocas veces que sonríe. Porque en las otras está todo el rato tenso, Sí. asustado. Ahí es cuando terminó el show. Que cuando terminó el termina- show, ahí lo termina el vemos. Ahí cuando está con su equipo, siempre grabando todo. Gracias, Y padre. ahí tampoco sonrió. Thank you. Thank you, Canico. Benito. No, buenísimo. Buena. Contento el hombre, pues es que lo que pasa No, es que, sí. en serio que este es un escenario muy, o sea, sí, insisto, figuras como Michael Jackson, Madonna, han estado ahí, imagínate estar tú también. No, es que estuvo además Sí. demasiado bien aprovechado. Él ya había estado anteriormente, ¿se acuerdan? Con el show de J-Lo y Shakira. Sí. Ya lo habían invitado. No, pero ahora a el ser show parte. era de él, po. Claro, ahora agarra Era de de él. él. Había muchos memes ayer en redes sociales donde mostraban el primer show de Bad Bunny en Chile. Fue en la Universidad de la Frontera. Fue un show muy estudiantil. No. Donde vino. De hecho, tengo una ficha. No Miren, te lo voy a puedo buscar porque. creer. Sí, pues mira, lo voy a buscar Espérate para que- mandárselo. Y tú sabes que tenemos aquí en el estudio una persona que estuvo presente en ese show. ¿En serio? ¿Sí? ¿Quién? Mauricio Soto. ¿En serio? Ay, ahí va. Mauro, Fui Ahí. con mi hijo. con tu hijo. con tu Sí, hijo. sí. Y en primera Pero fila. espérate, ¿me estáis leseando que Bad Bunny vino a hacer un show así como quien dice la semana de la universidad? Exacto, Sí. miren. Yo semana tengo la mencionas. ficha para que me crean. A ver, dale. Ahí va, miren. Ahí lo tienen, mira. Ahí lo van a tirar. Vamos a ver, ahí está. Ahí está, miren, ahí está. Bad Bunny Temuco, Gimnasio Olímpico de la UFRO. Miércoles 30 de agosto. Sí. No, pero esto es real. Si tenemos además una persona que presenció esto. En primera fila. No, Ah, mira, estuvo en primera fila hizo Ya, pero todo. búscate algún Mira, registro de eso, por ¿Sabes qué? Mauro. No, pero sabéis que esa cuestión es súper heavy ¿Alguna porque foto? Eso pasa siempre. Hay fotos, Mira, miren. Van a ver fotos, mira, ahí van. Yo me acuerdo que a mi colegio fue... Ahí está. Mira. Oh, pasa por urbano chileno. Yo me acuerdo que a mi colegio fueron a tocar los tres. ¿En serio? ¿Sí? Ya, pero sí. Yo también O sea, fui a cuando fiestas estaban- de colegio donde tocaban los tres. Claro, pues, estaban recién como dándose a conocer. Sí. Y de repente ya explotaron en TV Unplugged y toda la cuestión y ya nunca Pero más Pero pude decía, ir al yo los colegio. vi. Pero Bad Bunny, además, imagínate po. dónde llega, po, al medio tiempo del Super Bowl. Sí, pues. Pero es cosa de apuestas que uno hace a veces. O sea, me acuerdo que cuando lo entrevisté yo, creo que fue en esa época, él estaba
muy preocupado, hablaba mucho en la entrevista acerca de los sueños. Él hablaba de los sueños, me acuerdo que en esa vez él tuvo una comentada y polémica participación en un show en Talagante, donde incluso hubo una balacera cuando vino. En esa oportunidad, porque hizo un tour como nacional. ¿De qué año estamos hablando, Mauro? No me acuerdo. Eso fue el 2017, probablemente. Ya, mira, ni siquiera hace tanto tiempo. En la Broadway fue, acá me dicen los chiquillos. Ha pasado. Pero Sí. imagínate cómo ha crecido. No, pero Claro. es que salvaje de lo que ha pasado. Y claro, en esa entrevista, obviamente lo que más pidieron es que no habláramos de la balacera. Y nosotros estábamos ahí. Me acuerdo que yo fui porque estábamos haciendo un reportaje sobre el trap. El trap y la música, digamos, mucho más explícita y todo eso. Ahí ven el apoyo de las imágenes. Ahí estaba yo con menos kilos, Bad Bunny con más kilos. Al revés. Oye, pero qué buen registro, Mauro. Buen tenado. Claro, y en esa oportunidad, como a él pidieron que no se le preguntara, la entrevista fue basada en los sueños que él tenía como de niño, con esto de ser artista, viajar por el mundo. Y él mencionó, recuerdo, que uno de sus sueños, valga la redundancia, era poder estar en una plataforma mundial donde los latinos fuesen reconocidos no tan solo por el trap, sino por su cultura. Vean ustedes, casi 10 años después, Super Bowl, ahí Pero Bad a ver, Bunny. Mauro, por favor, ¿y se puede escuchar ese video? Que no, porque es un video que no tiene sonido. Oye, Mauro. ¿Qué pasa? Nadie se ha hecho esta pregunta alguna vez, yo creo que sí, pero ¿qué pasa con Puerto Rico que siempre produce una cantidad de artistas tremenda? O sea, empecemos a numerar. Jennifer López, Jennifer Ricky López, Martin. Ricky Martin, Luis Fonsi, Luis Fonsi, Chayanne, Chayanne. Luis Miguel, nació en Puerto Rico. Claro, nació en Puerto Rico, más conocido como Mar mexicano, Anthony. pero sí. Mar Anthony, Daddy Yankee, Daddy Yankee. impresionante. Sí. O sea, no, espérate, y te aseguro que si nos ponemos rigurosos en memoria, vamos a encontrar 10 artistazos más, o 20 artistazos más. Sí, de hecho tienen como un paseo de la fama con los artistas puertorriqueños en Puerto Rico. Totales. Sí. No, sí, es impresionante. Vamos a revisar un video que nos sorprendió este fin de semana. Miremos y aquí también lo analizamos. Esto es un intento Sí. de encerrona justamente con un atropello. Yo- En un enlace donde es habitual que ocurra este tipo de delitos. Es muy fuerte la imagen. Muy fuerte. Muy fuerte la imagen y ahí vemos que cuando se bajan estos delincuentes, la persona acelera y atropella a uno. No tengo claro si es uno o dos individuos. Yo le quiero pedir un favor a la producción de nuestro programa, si que eso podrían hacerle algún retoque, digamos, porque es muy fuerte la imagen. Sí. Muy fuerte para esta hora y niños de vacaciones. Perdón, lo dije al aire, pero gracias. Sí, es una persona que efectivamente tomó la decisión de seguir nomás y efectivamente atropelló a uno de estos delincuentes, pero bueno, yo no sé si eso implica que esta persona tendrá que ser apercibida de algún modo. Claudio Valdivia, buenos días. O eso se puede considerar también como una legítima defensa. Buenos días. Es bonito el debate, ¿eh? Es muy interesante el debate. Lo vi. A mí me llaman la atención varias cosas. Primera cuestión de carácter formal. ¿Dónde se produce? Ruta 5 Norte con enlace Vespucio Norte. Otra vez. Otra vez. ¿Qué va a pasar o qué tiene que pasar para que ese enlace revisen cuáles son los tréboles? Porque en la noche, ¿cuántas veces hemos visto, insisto, cuántas veces hemos visto encerronas, intentos de encerrona? Entonces, yo creo que estamos recibiendo muchas señales del universo para empezar a revisar ese enlace en particular, ese, sobre todo, y también el que tiene la ruta Los Libertadores. Entonces, primera cuestión formal. Segunda cuestión formal, interesante el debate, me parece que sí hay legítima defensa. Sí, po. Las personas no se bajaron porque quedaron en pana, No. se bajaron derechamente a atacar, Sí. a asaltar y por lo tanto, en mi opinión, sí se configuraría, siempre en potencial, la legítima defensa. Las personas están en un estado en el cual no tienen la capacidad de reaccionar, de detenerse, retroceder. Sobre todo el fin de semana yo anduve por ahí, los tacos que se formaron, y me parece que no es casual que estén ahí, los tacos que se formaban de la Ruta 5 Norte hacia el norte y hacia el sur,
me parece que los delincuentes dijeron, esta es nuestra oportunidad. Yo, ¿sabes qué? Yo voy a ser muy honesto, voy a hablar a calzón quitado. ¿Qué pasa? No, no me da ni pena, fíjate. No me da ni pena. Porque encuentro que el conductor, y esto yo lo digo de forma particular, porque no estoy hablando de legalidad ni nada por el estilo, yo creo que el conductor hizo bien. O sea, él tenía dos opciones, frenar y dejarse agredir y con resultado incierto, porque vemos que a la gente la matan también para quitarle el auto. Así es. Entonces, con resultado incierto, a lo mejor él sopesó que a lo mejor iba con su señora, a lo mejor iba con los niños atrás, no sabemos. Sí. Y él optó por defenderse a él y a su familia probablemente. Y el señor, bueno, en su ley nomás. ¿Sabes qué pasa? Que al final la lectura que uno hace es o es mi vida o la de los delincuentes. Ese es el punto. Es así, porque ya hemos visto también otros resultados que han sido dramáticos, de niños que han muerto también por estas encerronas. Entonces, cuando nosotros vemos, tal como dices tú, Claudio, sabemos específicamente dónde se producen estos delitos. Claro. Y no se hace nada. O sea, ya, es que en algún minuto las autopistas sí, vamos a iluminar estos lugares, le vamos a poner cámaras de seguridad. Ya, ¿y qué más? Porque sigue ocurriendo. Es que ¿sabes lo que me pasa con este tipo de eventos? Es como, ¿se acuerdan cuando descubrimos en el Presa Bio Bio la venta de celulares robados en Google? Claro. Sí, en se empieza a normalizar. Es exactamente O lo mismo. sea, si revisamos Google, capaz que diga ahí... Es como si en la aplicación nos avisaran que ese es el lugar de encerronas. Sí. Eso me parece inconcebible hoy día, que las autopistas no estén tomando medidas. Hay algunos enlaces de la Ruta 5 Norte donde sí existe vigilancia a las 24 horas del día, con cámaras, han mejorado cámaras. ¿Por qué ese lugar no se hace? Mira, vamos a tomar ahora contacto con Delfina Gómez, que también tiene más antecedentes sobre lo que ocurrió con este video, que realmente la imagen es muy fuerte y tal como dice Repe, mira, uno ya pierde esa capacidad de que podamos lamentar lo que ocurrió, las consecuencias. ¿Sabe por qué pasa? Porque estos delincuentes no tienen ni un más mínimo de humanidad con sus víctimas. da lo mismo. Eso es lo que ha ocurrido. Delfi, buenos días. Sí, buenos días. A ver, la imagen es impactante. Yo, de hecho, vi el video varias veces porque realmente no podía creer la reacción que tiene este conductor PRI-REPE al momento de intentar evadir esta encerrona que varias veces lo hemos visto, ¿no? Conductores que finalmente toman esta decisión entre la ansiedad que da este momento, también el temor a ser parado, ¿no? Por estas personas con armas, que están armados, encapuchados. Y si ustedes se fijan, él pasa rápidamente en este enlace que decía Claudio, que hemos visto varias encerronas acá, no es la primera que vemos, avanza rápidamente, termina atropellando a uno de los delincuentes, pero después en el ambiente se escucha en el video cómo él va conversando con una mujer que va de copiloto, no sabemos si es la pareja, quién es, pero es una mujer, y le dice: Max, qué bien que reaccionaste, qué bueno que reaccionaste rápido, porque seguramente uno piensa que esta reacción ocurre en el momento, pero hay gente que lamentablemente ha tenido que pensar qué haría en este tipo de situaciones, porque ya son más recurrentes de lo que querríamos, ¿no? Entonces, finalmente, esta persona actúa rápidamente y en este nivel como de desesperación, ella le dice: actuaste bien. Siguen avanzando por la autopista y le dice, si quieres salir para parar y respirar un poco, hazlo, porque realmente estaba muy agitado él. No es para menos, po. No es para menos, o sea... Pero además es una reacción muy instintiva. ¿Ustedes se fijan cuánto se demora él en tomar esa decisión? Es natural. Milésimas de segundo. Es una reacción natural. Yo soy bien contrario a evaluar o calificar o reprochar conductas donde la adrenalina está a 1000, donde la reacción es casi instintiva, natural, como tú decías, Pri. Y es defensiva. Y es defensiva. No es ofensiva, es defensiva. Y lo que decía Delfi también. Muchos ya nos estamos preparando frente a eventuales situaciones como esta, en la cual, ¿qué haríamos? Entonces a veces uno dice, no, yo voy a seguir adelante. Pero mira, incluso eso le puede servir a esta persona de defensa porque no es con alevosía, no hay una premeditación, porque son milésimas de segundos que él decide acelerar. Yo insisto, ¿era la vida de él o la de los delincuentes? Considerando todas las consecuencias que han tenido las encerronas. Que como que ni siquiera acelera, como que sigue la marcha nomás. Sí.
O sea, Claro. y además él tuvo la suerte de tener ese espacio. Claro. ¿Sabes Sí. qué pasa? Es que hay muchos enlaces que son mucho más estrechos, Exacto. en donde tú no tienes el espacio para seguir avanzando, para tomar algún tipo de reacción o, no sé, alguna otra alternativa. Aquí te dio la alternativa porque te daba el espacio. Yo me acuerdo que en alguna oportunidad también una persona con una camioneta que era mucho más grande empujó a los delincuentes para sacarlos del camino con la propia camioneta y siguió. Eso no lo puede hacer cualquier vehículo. Lo que uno esperaría aquí, Pri, o Delphi, no sé si tú tienes más información, es que si es que se inicia una investigación, porque aquí la persona que la atropellaron, yo creo que va a decir, no, un auto me atropelló, yo iba pasando por aquí y me había bajado. Es importante aquí la evidencia es patente, gráfica, respecto a lo que ocurrió. Ojo, en esa misma autopista, el sábado en la mañana, era tal el taco que ustedes no lo van a entender. En una pista de 4 vías, habían vendedores ambulantes en la mitad de la autopista. O sea, Sí. ese es el nivel, Sí, eso es muy común. ese es el nivel de fiscalización que está teniendo ese lugar. Sí, sí. Mauro Soto, también te quiero incluir en esta conversación, sobre todo porque somos muchas las personas, porque esto le puede pasar a cualquiera, que ya hemos tenido conversaciones con las familias, ¿qué hacemos si nos pasa esto? Nos bajamos de inmediato, entregamos todo, o actuamos de otra forma, porque esto también pudo haber sido una conversación previa. O sea, claramente acá hay una situación que ha sido defendida en juicios horarios. Mira. A mí me tocó participar en uno, por eso que te digo con conocimiento de causa, que es el miedo insuperable. Y esto se ha tratado de hacer jurisprudencia al respecto, y Claudio aquí, porque es una situación que el miedo te supera, por Claro. lo tanto la reacción a ese miedo, ¿cierto?, insuperable, provoca esto. Sí. Una acción, ¿cierto?, versus, es una reacción a una acción. Ahora, cuando te hacen una encerrona de esta naturaleza y evidentemente no tienes la posibilidad de hacer lo que hizo este señor, tienes que trabajar con tu familia en el sentido de huir, pero huir hacia atrás, no hacia adelante. Tienes que bajarte rápidamente y huir hacia atrás. Fíjate que hoy en día hay que estar incluso en los semáforos atentos, ¿cierto? Sí. No estar descuidado con el celular, nada, súper atento. Y yo recomiendo siempre estar con la mano puesta en el cinturón de seguridad. Es decir, en caso de encerrona tú tienes que pinchar y bajarte lo más rápido posible, porque la agresión que viene es muy potente. Es muy potente. ¿Sabes lo que pasa? Armas, Que etcétera. yo me imagino que a este señor no le va a pasar nada, nadie lo va a perseguir ni nada. Y si alguien lo persigue, yo mismo me voy a encadenar a los tribunales. Porque, No debiera. ¿sabes lo que pasa? Que el que provoca toda la situación no es él. Son ellos que salieron a robar y lo querían apuntar con armas, bajarlo a patadas, quitarle el celular, quitarle el auto y dejar una familia traumada y probablemente herida. Y no sabemos si Sí. asesinada. Sí. Entonces, o sea, Fíjate que el análisis de esto debería ser súper simple. Yo creo Sí. que acá aquí es legítima defensa. legítima defensa. Y Yo chao. de comparto la todas opinión con Claudio, absolutamente. Fíjate que un par de años atrás, mi hermano le hacen una encerrona ahí cerca de Gran Avenida, pero mi hermano tiene esa habilidad de manejar bien. Y con su camioneta empujó el auto de adelante, empujó al auto de atrás para poder salir, porque lo tenían encerrado en la salida de Gran Avenida. Y cuando el sujeto está apuntando, el que quebró el vidrio, él le toma la mano y lo arrastró. O sea, yo le dije, oye, hiciste todo lo que no hay que hacer, porque metió la mano con un arma. Un arma. Pero le tomó la mano y lo arrastró hasta que lo botó. ¿Cómo se llama tu hermano, eh, Bruce Willis? es que mi hermano sabe manejar bien, pero ¿O no? la verdad que hizo cosas Jason Statham. hizo cosas que la gente no debe hacer. De verdad, hizo cosas que Claro no que debe hacer. quizás él nunca se imaginó que podría hacer eso. No, para nada, para nada. El adrenalina, gallo, claro, metió la mano adentro. Porque yo creo que él lo cuenta ni él se lo cree. No, tremendo. Sí. Entonces yo te digo súper, Lo que pasa súper es que la adrenalina nos hace actuar de forma bien impensada. Eso es. ¿Es verdad? El miedo insuperable. Sí, como por te digo, más la que nosotros lo adrenalina. analicemos y nos planteemos y ahí serenamente decidamos qué hacer en estos casos, no sabemos cómo vamos a actuar. Pero Delphi, tú tienes más información. Sí, yo le hablaba del ambiente de este video, los momentos previos también. Ellos mismos, esta pareja, que yo creo que eran pareja, iban conversando lo peligroso que era justamente No ese te puedo sector. creer. Y cuando llegan a esta salida, en este mismo enlace, le ocurre esto, ¿no? Que se bajan estas dos personas, estos dos delincuentes, para intentar asaltarlos y ahí acelera. Y uno pensaría que mucha gente dice, oye, pero ¿cómo actúa así? Cuando pasan este tipo de cosas uno se tiene que bajar del auto y no hacer nada. Pero en ese Oye, nivel de Delphi. desesperación, de angustia, uno finalmente reacciona como puede, Repe. ¿Se sabe cómo quedó el angelito? No se sabe nada de él, eso te iba a comentar.
no se sabe cómo quedó. Yo creo que también en ese estado, ¿qué tipo de denuncia podría llegar a hacer si finalmente No, si te tendría que vas a explicar tocar, que estaba haciendo una encerrona? Las básicamente? patitas que tendría para ir a denunciar, imagínate. Estos gallos son de goma, además. Sí, no, de verdad. Digámoslo, ¿Cómo digamos. se dan vuelta los autos? Oye, pero de Tremendos repente accidentes y salen corriendo. se corriendo. arrancan. Y salen corriendo después que se dieron miles de vueltas en el auto, No, es realmente. impresionante. No, y después Y no uno le llegan pega los un audio. chupón a cualquier cosa y termina machucado. Entonces, como si fueran de otra especie. Después del show de Bad Bunny, el Caribe está de moda, pero lamentablemente malas noticias por lo que está pasando en Cuba. Ustedes me dirán, Anita, oye, pero es que Cuba lleva 60 años con sanciones, pero puede ser que esta vez sea peor. ¿Por qué? Todo tiene que ver, Pri Repe, con lo que pasó en Venezuela, con la caída de Nicolás Maduro y el corte automático de petróleo. Y allí quiero que me empiecen a mostrar los videos que tenemos arriba en dirección por las imágenes de los últimos días en La Habana, que son realmente impresionantes. No solamente que, dicen algunos, parece 1994, como la crisis del malecón, protestas, cacerolazos, pero lo más tremendo es que no hay gasolina para vehículos, para aviones, para incluso hoteles. O sea, una de las medidas, Pri, que de las que anunciaron esta semana es que iban a mover a los turistas de hoteles, cerrar hoteles. Mira, de hecho, fíjate en este titular. Cuba comunica a aerolíneas que este lunes se quedará sin combustible para aviones. ¿Sabes qué pasa? Que uno piensa, ya esta cuestión era solo tiempo. Porque si no iban a seguir recibiendo el combustible que venía desde Venezuela, claramente esto ya iba a colapsar. Además que la cantidad, por ejemplo, de luz que ellos tienen ya es prácticamente 1 hora al día. Es tanto así que no pueden funcionar los centrales azucareros, que ellos viven de la caña de azúcar, y las personas, en vez de tener apagones, tienen alumbrones, porque pasan 18 horas sin luz. Y era lo que les decía al principio, que a veces las personas dicen, bueno, pero es que Cuba lleva tantos años con esas sanciones que, Anita, ¿cuál es la diferencia? Pregunta la gente. Está muy asfixiada. La diferencia, claro, es que ahora sí puede caer Cuba. ¿Por qué? Porque sin el petróleo venezolano, que vaya que le servía, la energía, todo lo que servía para no solo la gasolina, sino la luz, también está Trump amenazando y sancionando a empresas que puedan negociar o que les puedan mandar combustible o petróleo a Cuba. Esa es la diferencia de estos días. Lo que pasa es que desde un principio se sospechó que el objetivo de Marco Rubio era hacer caer a Cuba. Hijo de En cubanos. este efecto dominó, a través de sacar a Maduro, ya limpiar Venezuela del régimen, todavía esa cuestión de tiempo también, uno supone, pero que Cuba siga siendo asfixiada y que finalmente caiga también el régimen cubano, se pensó desde un principio y mira lo que estamos viendo ahora. Repe lo decía en algún momento, oye, cuando vaya a pasar lo de Venezuela, ¿no será que esto va a ser para Estados Unidos como un 2x1? Porque Marco Rubio, que es el secretario de Estado que más poder tiene en Estados Unidos desde Kissinger. Entonces Repe decía, oye, pero no será un 2x1, y parece que así va a ser. Hay otros videos que quiero que vean también de las personas haciendo las filas de transporte, porque La Habana es un sitio muy turístico. ¿Cuántos chilenos no van a La Habana? Y ahora, lo bonito que quedaba de La Habana, dicen que ya no queda, que es desolación. Algunos decían, ¿es IA? ¿Es inteligencia artificial? ¿Es Gaza? Impresionante cómo se ha ido deteriorando ya a través de los años, las décadas, pero resulta que ahora completamente oscuro, es como un país en abandono. Claro, y bueno, la intención de Trump, ¿cuál es? Quiere ganarse el Nobel de la Paz, decían ayer algunos expertos. Entonces, Cuba también entra en el paquete. ¿Qué pasa, Repe, si Trump, por ejemplo, llega e instala la perestroika en Cuba? Decían algunos. Sí, pues. ¿Se gana el Premio Nobel de la Paz? ¿Cambiaría Cuba? ¿Veríamos una Cuba diferente? Eso va a ser dependiendo bueno, no sé, no creo que le den el Premio Nobel de la Paz, pero también toda esta crisis es súper delicada, porque acá se está produciendo, más allá de lo mal que estaba Cuba, puede ser una crisis humanitaria de proporciones bíblicas. Yo estoy hablando de que, ¿por qué? Porque la energía no es solamente el transporte, no es solamente el aislamiento por los aviones o porque el transporte público, sino que la energía, por lo menos el 90% de la electricidad que se produce en la isla se produce con combustible fósil, con diésel principalmente. Diésel. Y eso no solo afecta a que vamos a quedar a oscuras o que no vamos a tener para movernos en auto, sino que también toda la refrigeración de los alimentos. La industria de la alimentación. La industria alimentaria local,
la salud, o sea, son demasiados los aspectos que implica quedarse sin energía. Cuba, ya con esta intervención de Estados Unidos en Venezuela, más la presión diplomática sobre Sheinbaum, que México era uno de los países que más enviaba con Venezuela combustible a la isla. Claro. Hoy día Estados Unidos le tiene puesto el ojo encima, entonces tampoco está enviando. Y las reservas que tenía Cuba, que eran unos 400.000 barriles, pensando en que estaban consumiendo alrededor de 80.000 barriles diarios, ya se está acabando. Imagínate tú el tema de los hoteles. Si tú no tienes reservas de energía y dicen vamos a empezar a cerrar hoteles, ¿Cuba de qué vive? Del turismo. Lo poco y nada es del turismo. Saca una cuenta muy sencilla, las propinas. Cuando uno va a Cuba, las personas te dicen allá que efectivamente la propina es vital para ellos. Si no hay turismo, aquí lo tenemos en una gráfica súper fácil de entender también. Porque las expectativas de los ingresos totales del turismo en Cuba bajaron considerablemente. Estábamos hablando de que pensaban que iban a tener 1.210 millones de dólares, pero la realidad en 2025 es que fueron apenas 917 millones de dólares. Ya eso es un golpe al PIB de Cuba, al Producto Interno Bruto. Miren los visitantes internacionales. Expectativa versus realidad. Nadie está yendo a Cuba. 2.6 millones se esperaban y fueron 1.8 millones. O sea, el turismo ha caído, el turismo se ha desplomado y eso supone el 11% del Producto Interno Bruto de Cuba. Es mucho. Lo que pasa es que en Cuba, recordemos que en la década del 90, cuando cae la Unión Soviética, Cuba diseña una serie de planes para quedarse solo, que estaba muy complicado. Y uno de los problemas grandes era el ingreso de divisas que la Unión Soviética le entregaba. En préstamos y en acuerdos, en la compra de la caña de azúcar a sobrecosto, digamos, para que ingresaran divisas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuba decide abrirse al turismo para poder hacer ingreso de divisas. Y se transformó en un destino súper de moda. Claro. ¿No es cierto? La Habana, Varadero y qué sé yo. La tierra de Fidel, sin ir claro, muy todo lejos. el cuento. Pero al final eso, cuando ya encuentra su salvavidas en Hugo Chávez, se normaliza la situación en la isla, pero después viene la pandemia. Y la pandemia hace que se desplome, pese a que mantenían abierto, que se desplome el turismo. Ahí están las cifras en pandemia, por ejemplo. No, Pero pandemia fue 2000, prepandemia. Pero se estima que el turismo desde 2018 a la fecha ha caído en más de un 70%. Claro. Y hoy día ya prácticamente cero. Es que por eso era muy impresionante la noticia de hoteles cerrados en Cuba también. Cierto. Porque finalmente entonces los vuelos no tienen dónde cargar gasolina. Una opción, decían algunos, era Dominicana. Bueno, abastecemos en Dominicana para no perder nuestros vuelos a Cuba, pero ¿qué vamos a ir a ver si hay racionamiento de 18 horas? Es muchísimo. Y lo que decía recién Repe de cuando la Unión Soviética se desploma, también se separa, estaba Bush papá. Bush padre asfixia muchísimo Cuba. Y allí ellos empiezan a sufrir mucho por las sanciones, el embargo, no sé qué. Luego viene Clinton y Clinton, ¿ustedes se acuerdan de los pies mojados, pies secos? Los cubanos que pillaran en el agua no iban a entrar a Estados Unidos, los devolvían a Estados Unidos, a Cuba. Pero si y los pisaban que la arena, pisaran la tierra, ya. sí. Trump también echó marcha atrás a todas estas políticas. O sea, Trump, además Ha sido de más el drástico corte, todavía. ha sido más drástico con las políticas humanitarias. Obama relajó bastante el embargo a Cuba, las Claro. sanciones. Pero si Obama hasta Y, llegó a La claro, Habana. pues, yo fui de hecho a la visita de Obama allá. ¿Ya? Estuve en La Habana. Y él bajó mucho la presión de las sanciones, pero cuando volvió Donald Trump, le puso más. Y ahora le puso más aún. Entonces la situación en Cuba es desesperada porque no tienen dólares. No hay cómo comprar, porque tú dices, bueno, pero ¿y por qué no le compran petróleo ya que no están viendo a otro proveedor de petróleo? No pueden. No tiene plata para eso. Y además Cuba tiene un problema que es sistémico. El problema de Cuba no es solo las sanciones de Estados Unidos, sino que Cuba no paga. Por ejemplo, con Rusia ha renegociado la deuda que tiene con Rusia, renegociado, y no paga porque no puede pagar. Y ¿cómo se llama? Ya, por eso Rusia, incluso los chinos, han dejado medio sola la isla porque ya al final se dan cuenta de que este socio no paga. Y Rusia dijo esta semana que de todas maneras, pese a la amenaza de Trump, iba a seguir mandando petróleo. Hay que ver si se cumple la promesa. Porque también puede ser parte de las negociaciones de Trump con Putin. Que deje a Cuba fuera. Para que Putin avance en creo Ucrania, que es para que difícil, yo sea su creo 2 por que- 1, como decías tú. Yo creo que Trump ya tiene claro cuál es, y es muy probable que
esté impulsando, porque ya Miguel Díaz-Canel reconoció que está no solamente abierto, ya están negociando con Estados Unidos una salida a la crisis. El punto es que lo que uno podría imaginar es que el diseño de Estados Unidos con Cuba es similar al de Venezuela. No van a sacar a toda la cúpula ni a la cúpula, sino que van a presionar por un cambio de régimen. Y un cambio de político, un cambio político. Cambio político, Claro. digamos, paulatino, como el que se supone que Pero- está haciendo Estados Unidos con Venezuela. Pero si nos a vamos a través la de Delcy. realidad, es muy distinto a lo que se vive en Venezuela, en donde sí existe una oposición, porque si tú te fijas en Cuba, desde que empieza el régimen han pasado más de medio siglo. Sí. Entonces hay generaciones que nunca han vivido en otra Cuba. Bueno, estas generaciones sí salen a protestar. Esas imágenes son de protesta que yo les decía, Claro. parecía el malecón de 1994. Es la sensación que se respira en las calles. Y son jóvenes que sí están dispuestos a. Lo que pasa Claro, es que pero continúan las detenciones arbitrarias. Ya, pero el tema es que ya estas nuevas generaciones que están protestando y que salen a manifestarse, ¿estarían en condiciones de hacerse cargo de una transición? A eso Por voy. supuesto La que no. oposición en Venezuela probablemente se podría rearmar y con la ayuda de Estados Unidos y más o menos se organizan. Pero en Cuba no pasa eso. Claro, son muchos Está años, muy son difícil. 60 años finalmente. sí. No, es muy difícil. La principal oposición del régimen cubano está en el exilio, está en Miami, la gran mayoría. Muchos también en Chile y en otros países de América Latina. Esto no va a ser fácil. Lo que sí es cierto es que esta es la crisis más profunda y más difícil que ha tenido Cuba en su historia, o desde que llegó la revolución. Porque la situación es desesperada. El hambre, no solo la falta de energía, hay hambre. Hay mucha hambre. Y lo que Y decía la PRI miseria. también, entre ceja y ceja, Cuba está, o sea, Marco Rubio tiene Cuba entre ceja y ceja, hijo de cubano, un secretario de Estado que es el que ve todas las políticas exterior de Estados Unidos, es una de sus principales metas también, liberar Cuba. Y Trump lo dijo esta semana, lo dijo a finales de enero, dijo, Cuba va a caer muy pronto. ¿Veremos a Cuba caer muy pronto? Es la pregunta que nos hacemos. Es la pregunta que nos hacemos, o van a volver a un diseño que hizo el comandante Fidel Castro, el dictador cubano. Señaló un plan que, si no me equivoco, que se llama Plan Cero. Plan Cero implica la no dependencia de nadie más que de los propios cubanos. ¿A qué me refiero? Obviamente, generar los alimentos propios para la isla. Y si es necesario volver a las cavernas, es decir, iluminarse con velas, se va a hacer así. Hacer huertos urbanos, resistir a como dé lugar con el Plan Cero. Es decir, cero ayudas internacionales y volver a cero. Es una cosa bien de locos. Es bueno ese Pero ya punto. Díaz-Canel lo anunció, que si era necesario ir a eso, Lo iban a ir. hacer. Que es bueno ese punto también porque uno de los casos más llamativos, Fidel era como un médico frustrado. Él siempre quiso ser médico, entonces le fascinaba la medicina. Y por eso empezaron a producir sus propios remedios, invirtieron plata en medicina. Ellos mandaban. ¿Cuál era el negocio con Venezuela? El negocio con Venezuela es, nosotros te mandamos médicos cubanos y de un momento a otro Venezuela estaba plagada de médicos cubanos. Asesoría en inteligencia, Y- asesoría militar. Y tú nos mandas petróleo. Pero eso lo tenían calladito. Lo negaron hasta que cayó Maduro, que había asesoría militar, que no hay cubano, no hay inteligencia cubana. Y cuando cae Maduro, resulta que dicen, oye, asesinaron a no sé cuántos cubanos el día que estaba Maduro. Y no hay que no habían cubanos. Entonces allí también quedó a la luz no a la luz, era un secreto a voces, pero quedó expuesto que efectivamente había inteligencia cubana a cambio de petróleo. Petróleo que de un solo plumazo se desapareció en enero y en cuestión de días La Habana se puso... Mira, las principales arterias, no hay viajes en trenes, están súper reducidos. Los ómnibus tampoco pueden circular. Los hospitales no pueden hacer cirugías mayores porque no hay cómo derivar pacientes, trasladar. Y vuelvo a hacer el punto en la medicina. Ellos se jactaban mucho de tener buena medicina cubana y ni siquiera pueden operar hoy a un paciente. No, la situación en Cuba es súper crítica desde el punto de vista, bueno, energético, a través de que se cortó la llave en Venezuela, se está cortando o se ha cortado también la de México. Hay unas empresas que han diseñado, digamos, desde el Estado mexicano en los tiempos de Manuel López Obrador para enviar, digamos, petróleo a Cuba. Eso lo tiene bastante claro Estados Unidos. Recordemos que México, a raíz de la operación con Maduro, también vio... y lo ha dicho Sheinbaum también, que le han solicitado a Estados Unidos a ingresar con fuerzas terrestres para combatir los cárteles. Entonces, a lo que México se ha negado. Entonces, pero México también está bajo presión. Porque Donald Trump, acuérdate tú,
o sea, el principal socio comercial de México es Estados Unidos. Claro. Y los aranceles son una amenaza permanente para la economía mexicana. Entonces, tiene poco margen los Estados Unidos mexicanos con los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, la situación en Cuba es súper desesperada, no tienen ingresos de divisa, no tienen grandes mercados para vender el azúcar, no tienen acceso a endeudamiento internacional, muy poco, lo tenían con Rusia, con China, pero esa llave también se ha cortado. Entonces la medida es desesperada. Ahora, ¿qué va a pasar? Uno se preguntará, ¿saldrán los cubanos a exigir un cambio? ¿Saldrán los cubanos como ya lo han hecho? Como ya lo han hecho. Lo han hecho y la represión ha sido brutal. Claro, ahora, a ti que te gusta la geopolítica, la obsesión de Trump con Cuba, ¿cuál sería? Porque Cuba siempre ha sido una joyita también para Estados Unidos, estratégica, es un tema de... ¿Cómo crees tú que se imagina Trump dueño y señor de Cuba? No, bueno, transformarlo en un país del Caribe, por supuesto. Un paraíso en el Caribe. Claro, con grandes hoteles, como era antes. Hay que recordar que, si bien era una dictadura y criminal también la de Fulgencio Batista, claro, y que era muy regalón de Estados Unidos, hay que recordar que La Habana también... O sea, Cuba era el país de mayor ingreso per cápita en la región, de América Latina. Entonces... Antes de la revolución. Antes de la revolución. Si ustedes se fijan en La Habana, es una ciudad increíble. La Habana es una ciudad increíble. Lo que pasa es que está cayéndose a pedazos hace décadas, pero es una ciudad preciosa, increíble, con unos edificios monumentales, con unas casonas y unas mansiones. Era muy desigual, sin duda. La gente del campo no vivía lo mismo que se vivía en La Habana o en Santiago de Cuba, pero sobre todo en La Habana también se establecieron un montón de casinos, burdeles, y todo esto amparado también por las mafias norteamericanas. Claro. Entonces operaban grandes mafiosos desde La Habana, lo que, por supuesto, fue utilizado por Fidel Castro para impulsar la revolución y el cansancio de los cubanos también en ese sistema. Bueno, y ahí se inspiraron tantas películas también buenas de todos esos cabos que estaban en Cuba. Entonces, por eso, claro, uno se imagina, o Trump más que nada... es súper fanfarrón también, entonces alardea mucho de lo que quiere hacer, de estos paraísos, los planes. Lo mismo que decía en Gaza, ¿te acuerdas? Como el video de ella en Gaza, exactamente. Pero fíjate que también acá siempre ha sido una pulga en la oreja Cuba para Estados Unidos, porque a propósito de la crisis de los misiles del año 62, donde estuvimos a un suspiro de una guerra nuclear. Claro. Uno de los compromisos de las negociaciones entre Nikita Khrushchev y John Kennedy fue dos cosas. Primero, que la Unión Soviética retirara los misiles y se los llevara. Dos, que Estados Unidos retirara los misiles que apuntaban hacia la Unión Soviética que tenían Turquía. Y tres, que Estados Unidos no iba a intervenir en la isla. Era un compromiso de Estados Unidos de no intervenir en la isla. Y que ya, como el desembarco de la Bahía Cochino, no iba a suceder más. Claro. Entonces, también uno se pregunta si ese compromiso se mantuvo con Rusia en los 90, en los 2000, o en realidad las preocupaciones estaban por otro lado, por la guerra contra el terrorismo. Pero hoy día, por eso la intervención tampoco se ve una intervención, por ejemplo, de extracción militar, como la que hubo en Venezuela. Poco probable. Pero sí asfixiar al régimen hasta que, como ya está anunciado, se sentarán a negociar con Marco Rubio, con Díaz-Canel, para buscar una salida a la crisis humanitaria, crisis política y de todo tipo que hay en la isla. Sí, a mí me dijeron, Anita, tienes que ir a La Habana antes de que cambie. Yo creo que hoy ya cambió. Yo creo que ya cambió. Seguimos revisando más información. Ahora tomamos contacto con Rodrigo Pérez porque esto sí que es indignante, Rodrigo. Totalmente. ¿Por qué? Porque estuvimos acá justamente para la emergencia. Estoy hablando de las zonas altas de Viña y ha pasado tanto tiempo ya y seguimos encontrando cosas que realmente llaman la atención. Irregularidades en la entrega de ayuda y gente que tengo a mi espalda justamente que está esperando acá que la entrevistemos. ¿Por qué? Porque a pesar de todo este tiempo todavía tienen deficiencias en la remoción de escombros, en demoliciones y en reconstrucción. Mira, vamos a ver el titular y conversamos con ella. Revisamos el titular. Incendios en Valparaíso. Contraloría detecta millonarias irregularidades en gestión de recursos públicos. Aquí hay varias cosas, Rodrigo. Ahora entiendo todo. Porque todo calza. es que ¿sabe qué pasa? Que aquí cuando uno dice, no, es que no hay una falta de recursos. Aquí hay un trabajo que está pésimamente hecho. Ese es el problema. Rodrigo. Exactamente. ¿Por qué? Porque conocemos estos informes, estos titulares de parte de la Contraloría
que es finalmente lo que los vecinos han denunciado durante meses, porque nosotros, es cierto, no estuvimos aquí con la cobertura todos los días, pero mantuvimos contacto. Y aquí tenemos vecinos que, bueno, acá ustedes tienen parte, ¿no? Esta vivienda fue demolida en parte, hay construcciones todavía, y es lo que denuncia la Contraloría. A ver, aquí en términos simples, ¿qué es lo que se dice? Es que hubo sobreprecio en la remoción de escombros, se pagó más de lo que cuesta, que hubo demoliciones que se realizaron pero de manera parcial, no completa, es lo que ustedes además saben. Y que se entregó ayuda sin registros, es decir, no sabemos si es que parte de esta ayuda terminó en la casa de quienes realmente fueron afectados o terminó en las casas de funcionarios públicos. Eso hasta ahora no lo sabemos, ese es justamente el problema. Tu nombre, preséntate por favor, porque estuvimos conversando antes. Sí, mi nombre es Tiare Olivares, soy acá vocera de Villa Dulce Norte. Tiare, bueno, aquí está con una cantidad de vecinos importantes que representan distintos sectores por lo demás. Cuando ven ustedes este titular y este informe, ¿es lo que ustedes han visto en la realidad, ¿no? Sí, totalmente, lo venimos viendo del día 1. ¿Qué es lo que han visto? La irregularidad es que las cosas no son lo que el gobierno dice. Lo hemos visto de que las casas de emergencia no son lo que han dicho, las demoliciones tampoco es lo que corresponde. Muchas de las casas, esta también estaba demolición y no lo hicieron. Entonces, se han demorado mucho. O sea, esto debiese haber sido demolido completo. Y quedaron, mira, mostremos Darwin, por favor. Adentro hay una casa de emergencia. Esa es la vivienda de emergencia, la que ustedes ven al interior. Pero por el costado quedaron estos muros parados. Me imagino yo que está dentro del catastro. O ustedes al menos esperaban que fuera demolida completamente. Sí, totalmente, porque estos muros ya no sirven. Y vino en el momento cuando vinieron a revisar, vinieron con un martillo chiquitito, tocaron, dijeron, ya sí, esta pueden quedar paradas, pero no se puede, porque esta casa en cualquier momento, algún sismo, algo, van a ceder todos los muros. ¿Cuánto tiempo ya ha pasado? Imagínate tú viviendo de esta manera. ¿Cómo? Casi 2 años. Casi 2 años. ¿Esta es su casa? Sí, pero mira, yo. ¿Y quedó usted con la vivienda de emergencia y con estos muros aquí alrededor? Claro, con todo esto. ¿Y eso es todo? Eso es todo. Y esperando equipo. Hemos estado diciendo que viene ahora van a hacer nuestra casa, pero no sabemos cuánto. Y es la misma realidad que estábamos hablando anteriormente. Acércate por acá, por favor, porque hay un ítem que a mí me llama la atención. Acércate, por favor. Hay un ítem, de hecho, en donde aparecen gastos por carpas, por ejemplo. Carpas que aparecen de una marca en específico. Ustedes me dicen, nosotros nunca vimos esas carpas en el terreno. Jamás las vimos, jamás. Acá lo primero que se hizo fueron campañas particulares para que la gente estaba viviendo a la intemperie. Tú me hablaste de las carpas, tú viste algo de las carpas y de hecho lo estábamos hablando porque estábamos viendo el informe. Se gastó plata en carpas. ¿En qué carpas en específico y qué es lo que viste? Lo que vimos son las carpas National Geographic que salen en el informe de la Contraloría. Yo puedo decir que vi una carpa porque se la dimos a nuestros vecinos, pero de dónde si se compraron, si se donaron, si se entregaron el resto, si hubo una trazabilidad de entrega, no lo sé. Ustedes representan los sectores amplios, ¿no? Sí, mira, nosotros tenemos una ONG sobreviviente que tiene más de 1 año. Nosotros somos de la directiva, estamos trabajando. Nosotros habíamos denunciado estas irregularidades de hace bastante tiempo, o sea, más de 1 año denunciándolas y acá nunca no había. Entonces hoy día nosotros estamos súper contentos de que por fin se destape un poco esto, que es lo mínimo, porque acá debería también destaparse lo de la ley 21.681, que son los 800.000 millones que no han 800.000 millones que fueron designados en julio del año 2024 para los damnificados. Y para solucionar todo este tema de la gente de las casas que se habían perdido. En el caso de usted, y le doy el pase porque ya lo están escuchando los vecinos, ¿recibieron algún tipo de ayuda del Estado? Hasta el momento, mira, yo en lo personal recibí la vivienda de emergencia con la cual me cortaron el bono, pero fue la primera vivienda de emergencia que entregaron, que venía sin baño y tú abrías la puerta, había una pared. Pero que hay una serie de gastos en carretillas, en palas. Sí, mira, entregaron, pero en otros sectores donde la gente tenía que ir a buscar, que también lo encuentro irregular, que fue una revictimizaban a la gente, claro, porque tenían que ir a buscarla, entregaron carretillas, palas, mercadería, una pesada, pero carpa no. ¿Y rellenaban algún registro, algo así por el recibo? Se rellenaba registro, todo, porque la gente, eso también que dice la alcaldesa, que
la gente había perdido el carnet de identidad. Claro que lo habíamos perdido, yo lo perdí personalmente, pero uno se acuerda del número. Claro. Uno se acuerda del número y puede dejar registrado, a mí tal número me lo dieron. Entonces, no, eso no lo encuentro que no es una respuesta, no es una justificación para las irregularidades que ha hecho el municipio. Exactamente, y aquí el José te doy el pase, eso es lo que está reclamando la Contraloría, la poca trazabilidad en la entrega de dineros, incluso en la entrega de esta ayuda, muchas veces particular. Derechamente está siendo notificado el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. No solamente sumario, que también es otra parte, sumario administrativo por ineficiencia y eso. Para poner rápidamente en contexto, llevamos 2 años con la reconstrucción fallida de todos los sectores afectados por el mega incendio, donde, no nos olvidemos una cuestión, murieron más de 130 personas. Por favor, que no se nos olvide ese número que es tremendo. Pero no solamente la insensibilidad parece con la gente que perdió sus seres queridos, sino que también sus viviendas, su barrio y su entorno. Acá se movió cielo, mar y tierra, grandes cosas grandilocuentes, una ministra que se supone que iba a hacer el enlace, que se arrancó rapidito. Y resulta que, ¿cómo se llama? Lo que dice Contraloría 2 años después, y Anita María aquí Ana María Silva nos va a entregar algunos detalles, habla de la Municipalidad de Viña del Mar, la Municipalidad de Quilpué, la Delegación Presidencial, es decir, el Gobierno Central, a través de la Delegación Presidencial, que la Delegación Presidencial es el representante del Ejecutivo, digamos, el representante del presidente Boric y su equipo en la región. Y segundo, también la Dirección de Arquitectura de la región de Valparaíso, que depende del MOP, Ministerio de Obras Públicas, otra vez Gobierno Central. Y acá habla de pagos indebidos, pagos injustificados, poca trazabilidad, poca rigurosidad en la administración. O sea, acá son pecados millonarios. ¿En contra de quién? ¿De los contribuyentes? Sí, pero principalmente en los miles de damnificados. O sea, para ponerle contexto a lo que nos va a contar Anita María Silva. Y para ponerle número también, porque con la imagen de Rodrigo y las gráficas que les tengo aquí podemos entender más el panorama. Fíjense esto, la pega que está haciendo, ¿quién? Contraloría. Dorothy Pérez, como siempre, haciendo la pega. Estamos hablando de 700 millones, 400 millones o, por ejemplo, 586 millones. Esa plata está investigándose en cuanto a encargos, trabajos para 2 empresas, San Nicolás S.p.A., Minera y Constructora Río Grande S.p.A. ¿A qué me refiero con trabajos? Me refiero como, por ejemplo, donde está Rodrigo, que ves una demolición parcialmente hecha, son servicios no realizados, camiones que se contrataron y no hicieron la pega, empresas que no tenían camiones sino que subcontrataron y esa trazabilidad no está clara. Y esa es uno de los montos que se investiga, porque son 4 informes, 586 millones de pesos, que afecta, por supuesto, a esos damnificados. Y yo les decía, donde está Rodrigo es súper fácil de entender también, porque esas personas van a pasar un segundo invierno con una vivienda que se suponía ser de emergencia, Repe. O sea, un tercer invierno. Claro, sería este el tercer invierno. Repe. No, es que lo que pasa es que hay cosas que son impresionantes, los datos que se manejan. Fíjate que respecto a la Dirección de Arquitectura Regional, ¿no es cierto?, Valparaíso, una auditoría arrojó un pago indebido superior a 434 millones de pesos por demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas, junto con graves deficiencias en contratación y control interno. Y podemos seguir ir desglosando los montos millonarios que aquí sean prácticamente... a ver, puede que en algunos casos no es que se hayan llevado la plata para la casa, pero sí se advierten de sobreprecio, pagos indebidos, es decir... el sobreprecio, permíteme decirlo, el sobreprecio para mí es sospechoso. Claro, es que no en todos los casos, pero sí hay en algunos casos en que derechamente se está oficiando al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Esto ya... La diferencia de sobreprecio no es menor en cuanto a los mismos servicios que contrató la delegación presidencial y la municipalidad acá. Y fíjate que hay más detalles, ahí después vamos a analizar la otra gráfica, porque si Repe decía, si vamos sumando, claro, efectivamente podemos hablar desde cocinilla hasta tarjeta SIM. Acá te tengo un poco más de detalle. Fíjate, acá se investiga gastos de la municipalidad de Quilpué.
382 cocinillas gas sin certificación SEC, equivalente a 14.974.320 pesos. Las tarjetas SIM, muchas personas quedaron sin sus teléfonos, tenían que comunicarse. 297 tarjetas SIM perdidas, equivalente a un monto no menor, más de 7 millones de pesos. Los bienes recibidos por municipio sin paradero. Eso quiere decir que no hay trazabilidad de la ayuda, de donaciones que muchas personas hicieron y no llegó la ayuda a esas personas como las vecinas que están allí en Villa Dulce. Es tan indignante, Anita, tú tuviste la posibilidad de estar con los vecinos la semana pasada, imagínate después de 2 años de este incendio. Si para nosotros es indignante, imagínate para ellos. No, desesperanza. Es que es el caso, yo quiero que Rodrigo trate de conversar con la dueña de la casa también, porque por fuera, yo les decía incluso al equipo, por fuera, Villa Dulce, Achupallas, Villa Independencia, se ve más paradito, porque tú ves muchas casitas de emergencia. No, si el drama está dentro. Entonces se ve reconstrucción, se ve más levantado. Eso es todo. maquillaje. Pero cuando entras, eso es lo indigno. Y eso es lo que la vecina que está con Rodrigo me decía. Yo tenía una tremenda casa. La primera persona, Rodrigo, corrígeme si me equivoco, la primera persona que recibió la ayuda, Tiare tiene ese dato, todavía no tiene casa. No, si la cuestión es... ¿Tele? Es así la verdad. La vecino que tenía la opción de su primera vivienda, que es un vecino de allá de Villa Independencia, todavía no puede reconstruir y el primero que tuvo el subsidio. ¿Por qué no? Porque no tiene el muro de contención. Porque no tiene un muro de contención y por eso no lo habilita a poder reconstruir. Claro, sí, que le veo. Y así son sucesivamente familias que tienen varios problemas y hasta el día de hoy no han podido reconstruir. Tienen el subsidio, que para nosotros es un subsidio de papel, el cual la gente no ha podido reconstruir y seguimos en la misma. O sea, son 2 años, el cual ha sido nada. La verdad es que no ha sido nada para nosotros. Y seguimos luchando hasta que las casas estén reconstruidas. A mí lo que me llama la atención es lo siguiente, que en esos primeros días de emergencia, porque ahí está el foco, en los primeros días de emergencia, en cómo se destinaron y se gastaron esos recursos y cómo se recibió el recurso. Había personal municipal en el territorio, uno lo podía observar, pero también había administrativo. Y las transferencias principalmente eran electrónicas. Estamos hablando de fondos privados que iban hacia la reconstrucción, aportes privados. Nadie, ningún funcionario vio eso, lo cuadró, lo puso en un Excel. Eso es lo que llama la atención. ¿A dónde llegó toda la ayuda? Porque lo que vemos hoy día, esta reconstrucción, como tú decías, es principalmente aportes de privados, entre ustedes que se movieron. Claro, la mayoría es aporte privado. Acá nunca hubo una fiscalización, nunca nos mostraron todo lo que generaron, porque esto, la verdad que ha sido todo un negociado. El incendio fue un negociado para ellos. No, yo digo que para la mayoría fue un negociado, porque las 5 entidades que hoy día que están fiscalizando son entidades que sí fallaron desde un principio, que habían plata, mira, lo de la demolición se falló, es cosa de ir al sector y mirar que sí destruyeron una pared y cobraron todo completo. Mira, acá están mirando que dijeron que no había y seguramente a lo mejor la señora firmó y le cobraron, porque mucha gente hoy día, mucha gente recibió vivienda de emergencia, lo que hacía el don Yanino Riquelme, que dieron las viviendas de emergencia. Mucha gente recibió vivienda de emergencia que no existía, fantasma, que firmaban y nunca les llegó. ¿Nunca les llegó? Nunca les llegó. Y la mayoría que llegaron en mal estado y no completas. Entonces la gente hoy día pasó un invierno mal, pasó 2 inviernos mal y sigue en vivienda de emergencia. O sea, estamos para el 3er invierno. Entonces, ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está toda la plata, todas las soluciones? Yo apelo que si la Contraloría hoy día se ha puesto en esta vía de fiscalizar que esto no quede debajo de una alfombra, por favor, y que le pido de corazón que haya pena legal que corresponda a todas estas personas que nos usaron a nosotros, que negociaron con nosotros, que claro, pero yo también apelo a los 800.000 millones que fueron los de la ley 21.681, que fueron 500.000 millones que eran para la urbanización y 300 para la vivienda, que la ley lo dice, fueron aprobados en junio del 2024 y esa plata, ¿dónde está? Al menos usted no se ha palpado, dice. Jamás esa plata alcanzada quizá en el papel cuadra, no lo sé. Yo te lo hago desde la ignorancia. Que la investigue. Ahora, mira, para que usted se haga una idea y para ser justo también. A ver, lo que se entregó
fueron estas viviendas de emergencia. Y uno entiende que son de emergencia. 6 meses. 6 meses. 6 meses duran. Llevamos 2 años. Y claro, llevan 2 años, pero lo que entiende uno, que la autoridad entrega la vivienda de emergencia para solucionar la coyuntura. Y luego hay que reconstruir ahí No es cada permanente. uno, aportes de cada uno, evidente. ¿Les parece que le mostremos una vivienda de emergencia? Ya. Y esta vivienda de emergencia se instala de manera permanente al interior de estos muros, ¿ok? Aquí, insisto, y voy a ser súper justo con la información, nosotros no tenemos información hoy día si esta casa en particular está registrada como demolición total. Lo que vemos es que al menos una demolición parcial. Acércate por acá, Darwin. Insisto, no sabemos si es que esta está dentro del listado como que fue demolición... ¿Perdón? Iba a demolición total. Ya, Bueno, ahí no se hizo trabajo eso es lo que usted al menos maneja. Este es un ejemplo de que el trabajo no está ahí. Eso es lo que usted le dijeron. Sí. Ya. A usted al menos le informaron eso. Sí, eso me dijeron, que había que... Y dejamos esto porque como por ejemplo, queda muy abierto esto. Ya. Entonces nos pusieron estos muros, pero hay que sacarlo todo. Pero a usted le dijeron que era demolición total. Sí, Ya, sí. al menos esa es la información que recibe la vecina. Entonces, dentro del espacio donde estaba la casa, el radier, los muros parados, como ustedes lo están observando, no sabemos en qué condiciones, está esta vivienda de emergencia. ¿Ok? De aglomerado, usted lo sabe, de paneles. Acércate por acá, Darwin, por favor, para que... Hemos visto tantos informes de vivienda de emergencia. Esto es una vivienda de emergencia. Vecina, ¿le puedo bajar el volumen a la tele un segundito? Ya, a ver. Tenemos entonces este cielo de aglomerado. Aquí todas las murallas prácticamente igual. Este baño que, ojo, aquí me decían que incluso habían baños en donde estaba la puerta simplemente y había una muralla. Una muralla, sí. La casa de Amanda llegó una de las primeras casas que se puso en Villa Independencia, la cual abría la parte del baño y te topabas ahí con la muralla. O sea, no había baño, estaba la puerta. A 20 centímetros estaba y hay video y estuvo también en la tele. Fue la Rodri, y ese mismo baño, Al menos llama la atención. Hay evidencia. ese Dígame. mismo baño tenía fallas. Dígame, ¿qué pasó con el baño? Ese mismo baño tenía fallas. Las tuvieron Claro, canellas. no, sí, o sea, por eso te digo, estamos hablando de una vivienda, por eso estoy diciendo que es de una vivienda de emergencia. Claro. ¿Cómo? Se supone que era para 6 meses nomás. Claro. Entonces, Por eso claro. uno entiende que la Eso vivienda es, de emergencia es para Rodrigo. solucionar la emergencia, el techo. Ya, a ver, Claro. y ese Dígame, techo, venga por acá. porque estamos Y le- viendo el aquí, material. Aquí se termina. Pero ese techo, Rodrigo, ¿cómo resistió no solamente 1, 2 inviernos? ¿Cómo le fue con la lluvia? Le vamos a preguntar, pues. Le vamos a preguntar a la vecina. Vecina, ¿cómo le fue con la lluvia? Mi marido le puso nylon a la Bueno, la ventana. ventana, claro. Sí, porque si no se Sí, pasaba sí, todo para acá. claro. Claro. Es que por eso, insisto, hay que ser justo con la información, porque son viviendas de emergencia, es decir, son Para 6 6 meses, meses. están diseñadas para 6 meses. Sí. Claro, no es que esté instalada y debiese soportar 5 inviernos acá. No, o sea, imposible. esto Era está para diseñado para 6 meses. Las cañerías duraron los primeros 3 meses y tuvieron que cambiarlas todas por debajo. Claro. Ahora, todo esto tiene, según la autoridad local, una explicación. Porque se defiende también de este tipo de informes. Y me imagino yo que ahí dentro del estudio lo van a analizar. Ya, mantente con esa imagen, Rodrigo, porque es bien importante conocer en detalle el interior de estas casas, estas viviendas de emergencia de 6 meses, pero ya llevan más de 2 años y no tienen para cuándo, que es lo peor. Anita, hay una respuesta del municipio de Viña del Mar. Claro, la alcaldesa Ripamonti, la primera persona que se le pregunta qué pasó con esta plata o por qué la ayuda o por qué ¿Qué le estamos parece el hablando informe de- de Contraloría, básicamente? Claro. Declaración de la alcaldesa Ripamonti. Dice, existe una trazabilidad impecable de las ayudas entregadas. Considerando la magnitud operacional, exigir que exista un manual de procedimiento y un sistema registral perfecto para una emergencia de estas características es insostenible. Esto es fuente de ADN Radio, 10 de febrero, le dio la entrevista al ADN. Claro. Pero acá dos cosas. Bueno, básicamente, lo de trazabilidad impecable es muy difícil de creer porque de partida ellos mismos asumieron que ni siquiera habían roots correctos. O sea, los informes dicen que ni siquiera los roots de las ayudas estaban correctos. Algunos faltaban unos dígitos, algunos no correspondían. Lo que pasa es que acá, o sea, ella lo dijo el 10 de febrero, ¿no es cierto? O sea, ayer. Pero fíjate que la Contraloría, no yo, porque yo no he estado encima ni haciendo auditorías ni nada por el estilo, ni ninguno de nosotros ha hecho la auditoría, pero sí lo ha hecho la Contraloría. Dice que entre febrero de 2024, es decir, desde el incendio, hasta abril de 2025, se constataron, por ejemplo, problemas de rendimiento, falta de trazabilidad. Exacto. Ahí está.
ella dice que es impecable. Bueno, tendrá que, eso lo tiene que, si es impecable, se lo tiene que demostrar a la Contraloría. Ya el Ministerio Público. Claro, lo que pasa es que desde esa fecha, De beneficio, hasta abril, desde esa fecha hasta ahora, sí se hizo una auditoría interna en el municipio de Viña del Mar y se intentó y se logró acreditar y también responder a ciertos ítems. A ciertos ítems, pero en todo caso la Contraloría igualmente anunció un sumario. Pero además que es ambigua Ahora, la declaración porque impecable y perfecto son palabras muy similares. Y por un lado dice que fue impecable y por otro lado que no le piden perfección. Yo aquí me declaro incompetente, pero me sorprende en una ciudad tan expuesta a los incendios históricamente, donde por supuesto se ha cuestionado efectivamente sobre el plan de este tipo previo. A raíz de ese incendio se cuestionó la no elaboración de un plan respecto de este tema. Y dice lo siguiente: exigir que existan manuales de procedimiento y un sistema registral perfecto para una emergencia de estas características es insostenible. O sea, que el señor nos pille confesado. Es el desde. ¿Que se le puede exigir a una autoridad? Por favor, realmente a veces uno tiene que guardar silencio para no dar explicaciones que no son consistentes con la obligación y responsabilidad que tiene una autoridad municipal.